Muy buenos días. Como todos los días lo hacemos, agradecer a Dios Todopoderoso que nos permite levantarnos. Iniciamos nuestro lunes urológico de la receta médica Z101. Como comentó Roberto, también pueden vernos en 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿A partir de qué edad inicia el crecimiento de la próstata? Ya a partir de los 30 o los 35 años de edad, la próstata inicia su crecimiento. Y en algunos hombres inicia a producir síntomas importantes, pero la mayoría de esos síntomas se van produciendo de manera muy sutil, por lo que el hombre lo considera algo normal y se va acostumbrando a estos síntomas. Por lo que en ocasiones este hombre llega a la consulta del urólogo con daños a nivel de la vejiga y a nivel de los riñones. Ante la duda, visite a su urólogo. Y quiero comentar, antes de presentar a nuestro invitado especial en el día de hoy, Roberto, algo muy interesante. No sé si tú lo has comentado, porque tú siempre vives muy pendiente, pues, de esas cosas positivas que pasan en nuestro país. Y fue que dos equipos en una competencia en los premios de la NASA, no sé si lo viste, que sí, un equipo de INTEC y del Politécnico de Loyola, pues ganaron premios, donde compitieron con 72 equipos de 14 países. O sea, yo creo que eso es algo meritorio, que hay que mencionarlo y darle mucho énfasis para que nuestros jóvenes, el futuro del país, del mundo, pues sepa que tenemos muy buenos materiales, muy buenos profesionales, muy buena formación. Hay de todo, hay debilidades, hay fortaleza, pero esto es lo que hay que hacer énfasis en lo poderoso que somos en ese sentido. Así que, pues, iniciamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Antonio Rosario Torres, cirujano urólogo, quien nos va a hablar de un tema interesantísimo, que es la composición y la formación de cálculos o piedras en vías urinarias. Muy buenos días, doctor Julio Antonio Rosario. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor, a usted también y Roberto. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación y trataremos de llevarle algunos conocimientos tanto a las personas que nos pueden ver como escucharnos por este tan importante medio. Así es. Sí, más que hablar de composición de cálculo, vamos a llevarle un mensaje a nuestros pacientes y al público en general acerca de lo que son las litiasis o piedras en los riñones. Las dificultades que causan estos eventos, porque la piedra en los riñones no solo causa un dolor extremado en los pacientes, sino que también las consecuencias pueden ser funestas, desde un daño renal, infecciones recurrentes y tener que someter al paciente a diversos procedimientos quirúrgicos. De manera que es un tema muy importante y que padece la ciudadanía con mucha frecuencia. Y algo que quiero agregar inmediatamente, doctor, que estos pacientes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. El dolor lumbar es la causa número 1 en el mundo por la que se toma licencia médica de ausentismo laboral. Y hay que establecer, quisiera informarle a los pacientes, que un dolor por una piedra en los riñones, por un cálculo renal, se diferencia de un dolor lumbar, porque generalmente el dolor lumbar es un dolor fuerte que no cambia cuando el paciente, no disminuye la magnitud del dolor cuando el paciente cambia de posición. En las analíticas puede aparecer algo de sangre en la orina, en una sonografía puede aparecer los cálculos, dilatación del riñón. Sin embargo, en un dolor lumbar que son muy frecuentes, no va a aparecer en un estudio indicio de litiasis renal. Pero desde el mismo paciente en su casa puede comenzar a diferenciar cuando hay un dolor por una litiasis renal o cuando el dolor es por ya sea por un desgarro muscular o por una lumbalgia, por un dolor, ya sea por hernia, lumbar, etcétera. De manera pues que puede el paciente desde su misma casa comenzar a diferenciar cuando tenga un dolor por una piedra en los riñones o un dolor por un desgarro muscular. La magnitud de dolor y la posición que adopta el paciente lo hace diferenciar. ¿Y la alimentación, por ejemplo, tiene alguna influencia en la formación de cálculo, la genética?
ese tipo de factores intervienen en que un paciente pueda desarrollar un cálculo. Bueno, déjenme comentarle algo que los pacientes con frecuencia nos preguntan. ¿El refresco hace daño? Se habla de que esa bebida, la bebida incolora, hacen menos daño o no hacen daño a los riñones, prácticamente ninguna. Sin embargo, en otra parte del cuerpo, por los azúcares, sí pueden hacer daño a la bebida gaseosa, pero no exactamente. La alimentación no influye mucho sobre la formación de cálculo. De hecho, sabemos que el calcio es uno de los principales sustancias que puede contribuir a la formación de cálculo. Sin embargo, cuando enviamos un cálculo a hacerle estudio que aparece la formación de calcio, por ejemplo, le suspendimos esa sustancia a los pacientes y lo siguen produciendo de manera similar. Pero claro, se los recomendamos a los pacientes que deben ingerir abundante cantidad de líquido y evitar los productos que contengan calcio. No, y como tú acabas de decir, Torres, también es importante que tú comentabas la parte metabólica. Cuando un paciente empieza a formar cálculo, también se investiga, por ejemplo, la paratiroide, que es la hormona que tiene que regular el calcio. Y una parte importante que siempre es bueno, pues, y más en el momento que estamos viviendo, en estos momentos que los cálculos, los pacientes que hacen cálculos, aunque se operen, un porcentaje altísimo vuelve a tener cálculo antes de los 5 años. ¿Y qué ocurre? Cuando un paciente es operado por cálculo y se pierde porque ya se le resolvió el problema y vuelve a los 3 años, pero mira, me operó el doctor Torres, el doctor Ledesma o Mateo y yo tengo cálculo de nuevo, parece que no me operaron del cálculo. No, es que el paciente va a formar cálculo de nuevo. Entonces, esta parte es importante que nosotros, en el mundo que estamos viviendo el día de hoy, informemos de manera detallada y precisa, tanto al paciente como a los familiares, que aunque se opere de ese cálculo, ese paciente va a formar piedra, lo más probable, antes de los 5 años. Y podría tener un cálculo incluso mayor que el que nosotros operamos. Y todo eso es importante que pues se lo informemos al paciente. Así es. Muy interesante, doctor, porque fíjese, es probable que no tenga el paciente solo un cálculo, es probable que el cálculo esté en ambos riñones. Es posible que sean varios cálculos. También es posible que sea un cálculo que abarque la mayor parte del riñón, un cálculo coraliforme. De ahí va a depender el tratamiento del paciente sobre ese cálculo y el desarrollo también de trastornos que le van a complicar la vida cada vez más dependiendo del cuadro y de los cálculos que tenga. Exacto. Es importante decir, Torres, en ese sentido, que todos los seres humanos formamos piedra constantemente, cada día. Así es. Lo que pasa es que dependiendo de los hábitos, del consumo de líquido, del ambiente, como tú decías, de un país tropical, de un país frío, entonces hay pacientes que van a desarrollar un cálculo más rápido que otro, pero todos formamos cálculo, arenilla o piedras todos los días. Así es. Y de hecho, cuidado con los pacientes que generalmente en nuestro país mucha gente usa medicamentos naturales. Yo no me opongo. Pero ni siquiera medicamentos químicamente están establecidos que le puedan garantizar a usted que usted va a usar un cálculo. Hay que tener cuidado con eso. Eso es correcto. Los pacientes nos dicen, use esto, use aquello, use lo otro. Ni la cerveza con melaza. Bueno, evidentemente que a mayor cantidad de líquido, pues va a ejercer una presión sobre la piedra y puede expulsarlo. Pero no es lo más recomendado. Tanto los uréteres como los intestinos tienen, con nosotros que operamos pacientes, cuando vemos las vísceras, que por alguna razón tenemos que entrar a la cavidad del ser humano, vemos que los intestinos tienen un peristaltismo natural. Es como si dieran vuelta sobre ellos mismos. Ese peristaltismo también lo manejan los uréteres. Y eso contribuye a que lo que llega al riñón, esa función de los uréteres ayude a expulsarlo naturalmente. Si usamos más líquido de la cuenta, podríamos hacer que el cálculo la cere de los uréteres, el paciente sangre y tenga dolor. Lo que hacemos con es darle analgésico al paciente para que sienta menos dolor y con la cantidad de líquido puede expulsar los cálculos. Y una pregunta, ¿puede, por ejemplo, un paciente tener un cálculo y no tener que hacer nada en un momento dado? Por ejemplo, un paciente llega con una sonografía o una tomografía que tiene un cálculo, por decir algo, que está en el fondo del riñón, pero no está afectando el riñón, no está haciendo infección. Ese paciente se podría vigilar. Sí, recuerde que el riñón tiene 5 cálices y vemos incluso los cálices inferiores. Si en el extremo por ejemplo, del cálice, de uno de los cálices inferiores del riñón, vemos un cálculo pequeño que no está causando ni infección ni dolor al paciente, se puede manejar
de manera cuidadosa, dándole seguimiento al paciente. Sin hacerle nada. Sin hacerle nada. No, eso es importante, te pregunto, porque, por ejemplo, viendo los números en Estados Unidos, lo que se gasta en salud a nivel de cálculo renal sobrepasa la suma de lo que se consume en cáncer de próstata, cáncer de riñón y cáncer de vejiga. O sea, que es una patología muy prevalente, muy importante y que es frecuente en el mundo entero. Entonces, por eso pregunto, porque muchas veces el paciente llega con un estudio, que tenga un cálculo para ver si hay que operarlo, pero es bueno que los pacientes sepan que aunque usted tenga una piedra en el riñón, si no está dañando el riñón, si no está haciendo infección por ese cálculo, si no está produciendo sintomatología, ese cálculo se puede vigilar, dársele seguimiento. No hay que someter a ese paciente inmediatamente a una cirugía. Agradecer a nuestros radioyentes por estar en sintonía. Sigan en sintonía con la Z101 y nos vemos el próximo lunes, en un lunes urológico. Nuestros oyentes permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo.